Al despegar, un piloto se percata de que uno de los cordinos B que sale de las bandas está roto. ¿Qué debe hacer el piloto? A. Atar ambos extremos de ese cordino con un nudo plano. B. Cancelar ese vuelo. C. Atar ambos extremos de ese cordino con un nudo pescador. D. Reconectar los extremos con un trozo de cordino adicional, comprobando que el cordino reparado tenga la misma longitud que el cordino B de al lado. Ningún nudo es bueno porque al hacer un nudo de una línea de parapente se reduce el 70% de su resistencia. Aquí vemos la prueba de resistencia de una línea principal de parapente que debería aguantar 200 kilos. Se le hace un nudo y luego se hace la prueba. Vemos cómo la línea se rompe llegando a los 60 kilos. Esta línea ha perdido 2/3 de su resistencia, solamente por hacerle un pequeño nudo. Siendo un cordino o una línea B, es una línea que carga bastante, todavía bastante peso. No tanto como una A, pero todavía carga peso. Así que si le quitamos resistencia, probablemente tengamos una rotura de esa línea. Además, cuando hacemos un nudo, vamos a distorsionar la longitud de las líneas, lo cual va a hacer que esa línea sea más corta, y lo cual va a crear deformaciones en la vela. Reconectar los extremos con un trozo adicional, como promueve la respuesta D, tampoco es válido por lo mismo, porque los nudos van a hacer que se deteriore la resistencia de la línea, a pesar de que tengan la misma longitud que el otro lado. Así que la única alternativa que nos queda cuando veamos una línea rota o muy deteriorada, principal, ¿no?, que carga bastante peso, es cancelar ese vuelo, llevar la vela a un taller y que lo reparen. Los mailones que unen los cordinos a las bandas deben estar. ¿Qué son los mailones? Son estos mosquetoncitos de acero que unen las bandas con las líneas. Entonces, nos dice, deben estar A. Apretados lo más firmemente posible con una llave inglesa, o sea, agarrar un alicate o una llave y una vez que están las líneas y las bandas, apretarlo todo lo que se pueda. B. Ligeramente apretados con la mano, o sea, solamente ahí. Entonces cierro y quedan ahí. C. Apretados a mano, ahí como está, y luego un cuarto de vuelta con una llave, que vendría a ser más o menos esto, y apretados a tope con una llave y luego aflojados un cuarto de vuelta. La manera más apropiada es apretarlos con la mano y luego ajustarlos un cuarto con una llave. Si solamente apretamos con la mano, lo más probable es que después, con el tiempo, por la fricción, se abran y podamos tener un accidente grave. Si apretamos con mucha fuerza con la llave, lo más probable es que después no lo podamos abrir con facilidad. Así que la C es la más adecuada. ¿Tiene algún efecto el ajuste de la cinta ventral de la silla en la seguridad del parapente? A. No. Debes dejarla abierta al máximo para poder pilotear con mejor el desplazamiento de tu peso. B. Sí. El parapente se homologa con una apertura de la ventral determinada. Cambiar esa distancia afecta el comportamiento de la vela. C. Debes cerrarla lo máximo posible para sentir menos las turbulencias. Eso hará la vela más segura. D. Debes dejarte el ventral con la apertura que te resulte más cómoda. No tiene efecto sobre la seguridad. La respuesta correcta es la B. El parapente se homologa con una distancia ventral determinada. Si lo modificamos, puede afectar el comportamiento de la vela. Ahora, yo añadiría que puedes ajustarlo, por eso es que se puede ajustar de acuerdo a tus preferencias, siempre y cuando no sea muy exagerado. Así que, si bien la respuesta correcta es la B, yo diría que la D tampoco está muy lejos de la realidad. Puedes ajustarlo. Hay pilotos que les gusta un poquito más cerrada y otros un poquito más abierta la banda para poder maniobrar más o no con el cuerpo. Eso ya depende de cada preferencia personal. Sí hay que tener en cuenta que no hay que exagerar, ni muy cerrado ni todo abierto. ¿Qué tipo de casco es el más adecuado para el parapente? A. Uno de bicicleta vale, siempre que te ajuste bien. B. Lo mejor es usar un casco de homologación EN966
que es específica para el parapente. C. Cualquier casco vale, siempre que sea seguro. Uno de moto vale, siempre que te permita oír bien. Igual, la respuesta correcta es la B. La homologación EN966 es para vuelo libre y son cascos probados para parapente. Ahora, la realidad es que estos cascos son sumamente caros, cuestan de $150 a más. Así que si uno no tiene esos recursos, puede utilizar un casco de bicicleta o un casco de skate que sea ligero, que sea de buena marca, que visiblemente te dé una buena protección, y puede ser un sustituto. Obviamente no va a ser tan seguro como un casco homologado, pero los costos son enormemente distintos. Un casco de parapente homologado cuesta $150, un casco de bicicleta de buena marca homologado cuesta $14. Entonces, si bien la respuesta correcta es la B, yo sí dejaría a libre opción de las personas a que usen un casco que no sea homologado, siempre y cuando sea un buen casco. En la C y la D, que si un casco cualquiera vale o uno de moto vale, bueno, uno de moto no necesariamente, suelen ser muy pesados y ese peso del casco podría hacer que el piloto tenga aún un accidente mayor, una lesión mayor por el peso del casco. Y obviamente cualquier casco no vale, o sea, hay cascos que son insuficientemente seguros o muy pesados o acortan la visión o acortan la audición. ¿Cuáles serían las consecuencias si al despegar no tuvieras las perneras bien ceñidas o demasiado flojas? A. La vela no podrá pilotarse desplazando el peso. La vela tirará continuamente hacia un lado. C. El piloto podría tener problemas para sentarse en la silla. O D. El piloto podría salirse de la silla y sufrir una caída fatal. Ojo, la pregunta dice no si las perneras están no conectadas, sino que están flojas. Si las perneras están no conectadas, o sea, si el piloto despega sin las perneras puestas, ahí sí podría darse el caso que el piloto se salga de la silla y tenga una caída fatal. Pero cuando las perneras están sencillamente flojas, están puestas, pero flojas, el principal problema es que es muy difícil sentarse, porque la silla se levanta y nos hace imposible sentarnos solamente usando la fuerza del cuerpo. Así que la respuesta correcta es la C. Bueno, acabamos el entrenamiento del API 2 en cuestión de equipo. Como ven, no son preguntas difíciles, son de sentido común. Y en otra oportunidad veremos otro tema como aerodinámica o normas de vuelo. Gracias.